y teoría del derecho. 1. El concepto de derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social, producido y garantizado por el poder político de una autoridad soberana, que facilita y asegura la convivencia o cooperación social, y cuya validez, obligatoriedad, está condicionada por los valores jurídicos y éticos de los cuales es generador y portador, respectivamente, en un momento y lugar histórico determinados. 1.1. Acepciones de la palabra derecho. Derecho proviene del adjetivo latino, directus, aum, es decir, lo recto, lo que está en pie, que está en línea recta, recto derecho, que en sentido figurado significa lo que está conforme a la regla, a la ley, a la norma, lo que no se desvía a un lado ni a otro, lo que es recto, lo que se dirige sin oscilaciones a su propio fin. Derecho objetivo, es la norma jurídica que forma parte de un conjunto de normas que constituyen un sistema jurídico de la misma naturaleza. Tratase de preceptos impero-atributivos, es decir de reglas que, además de imponer deberes, concede facultades. Derecho subjetivo, es la facultad atribuida por la norma de derecho objetivo al sujeto. La autorización concedida al pretensor por el precepto. Posibilidad de hacer o de omitir algo lícito. Derecho positivo, es la norma o el conjunto de normas que son producidas de acuerdo con los procedimientos establecidos por una autoridad soberana competente, que rigen en un momento y lugar histórico determinados y de las cuales se derivan facultades o prerrogativas en relación con los sujetos a los que se dirigen. Derecho vigente, conjunto de normas impero-atributivas que en una cierta época y un país determinado la autoridad política declara obligatorias. El derecho positivo que rige en un momento histórico determinado. Derecho natural, conjunto de principios morales previos a cualquier autoridad que rigen en cualquier lugar y momento de la historia de los que se derivan parámetros de justicia o virtud personal. 1.2. El problema de la definición del derecho a través de los tiempos. Los juristas al tratar de definir el derecho se han enfrentado con singulares dificultades para hacerlo al grado de concluir que es imposible definir el derecho, conllevando a que sostengan diversas posturas que van desde la llamada tesis de la indefinición hasta la postura teórica de que hay una definición única y universal del derecho. Algunos autores piensan que dichas dificultades parten de la adhesión a una cierta concepción sobre la relación entre el lenguaje y la realidad, que hace que no se tenga una idea clara sobre los presupuestos, las técnicas y consecuencias que deben tenerse en cuenta cuando se define una expresión lingüística, en este caso el derecho. Relación en contra de la cual se acepta el convencionalismo verbal, porque es arbitrariamente establecida por los seres humanos y la cual no existe como tal porque el definir implica reconocer una realidad la cual no puede ni cambiarse ni crearse, pues los conceptos solo detectan aspectos esenciales de esa realidad, esencias que deben estar ineludiblemente contenidas en aquellos conceptos. No solo es el enfoque científico sino la postura teórica lo que influirá determinantemente en la definición del derecho. Por lo que para dar una definición de derecho se concluye que éste se manifiesta como un todo multidimensional y complejo del que se advierten tres aspectos distintos y complementarios, a saber, sus dimensiones como hecho social, norma jurídica y valor, teoría de la tridimensionalidad del derecho, el derecho y otros órdenes normativos. El iusnaturalismo es producto de una larga evolución histórica que sufre distintos procesos y que pasa de la idea de un derecho derivado de la divinidad, a la de un derecho deducido de la naturaleza humana cuyos postulados o principios pueden obtenerse por métodos racionales. 1.5. El positivismo jurídico busca concentrar su atención sobre el derecho a partir del proceso institucional que lo engendra, es el derecho definitivamente creado, lo que constituye el objeto de sus indagaciones. No le interesa averiguar las orientaciones sociales que forman parte del esfuerzo legislativo. 1.6. El realismo jurídico se refiere a que el derecho es emanado de los fenómenos sociales actualizados en la realidad. 2. La norma jurídica. 2.1. Concepto de la norma jurídica: reglas de comportamiento que imponen deberes o confieren facultades, los cuales constituyen las reglas de convivencia social. Regla dictada por un legítimo poder para determinar la conducta humana. 2.2. La estructura de las normas: A. Supuesto jurídico o hipótesis normativa. B grande, nexo causal y C. Sanción. 2. 3.
Los predicados de las normas jurídicas, validez y eficacia. Según Hans Kelsen, la teoría del derecho positivo trata de determinar la relación correcta del problema derivado de la conexión entre validez y eficacia y lo busca entre dos extremos. 1. Entre la validez, como lo debido, y la eficacia, como un hecho real, no existe relación alguna, de que validez del derecho es enteramente independiente de su eficacia, teoría idealista. 2. La validez del derecho es idéntica a su eficacia, teoría realista. La primera es falsa, puesto que no puede negarse que un orden jurídico como un todo, así como una norma jurídica aislada pierden su validez cuando cesan de ser eficaces, y por ende, en esa medida aparece una relación entre lo debido de la norma jurídica y lo existente de la realidad natural, puesto que la norma jurídica positiva, para tener validez, tiene que ser implantada por un acto real. La segunda solución es falsa, porque hay múltiples casos en que se consideran válidas normas jurídicas, aunque no sean eficaces, o aún no lo sean. La eficacia del orden jurídico, como un todo, y la eficacia de la norma jurídica aislada son, junto con el acto de instauración normativa, condición de la validez, y la eficacia es condición en el sentido de que un orden jurídico como un todo, y una norma jurídica aislada, no es considerada ya válida, cuando ha cesado de ser eficaz. Tampoco es la eficacia de un orden jurídico, al igual que el hecho de su instauración, fundamento de la validez. Instauración y eficacia, condiciones de validez. Tan pronto la Constitución y el orden jurídico instaurado sobre esa base, pierde como un todo su eficacia, tanto el orden jurídico, como también cada una de sus normas, pierde su validez. Pero el orden jurídico no pierde su validez porque una norma jurídica aislada pierda su validez, es decir, porque no sea aplicada en general, o en casos particulares. Un orden jurídico es válido cuando sus normas son eficaces, es decir, que son fácticamente atacadas y aplicadas. Y tampoco pierde su validez una norma jurídica aislada cuando solo carece de eficacia en casos aislados, es decir, cuando entonces no es acatada o aplicada, aunque deba serlo. Si la eficacia es condición de la validez, no solo del orden jurídico como un todo, sino también de una norma jurídica aislada, entonces la función productora de derecho de la costumbre no puede ser excluida por la legislación escrita, por lo menos en la medida en que se tome en cuenta la función negativa de la desuetudo, desuso, eliminar la validez de una norma existente. También las normas jurídicas individuales pierden su validez cuando son dejadas de cumplir duraderamente, permaneciendo así sin eficacia. La eficacia es una condición de validez, pero no se identifica con ella, puesto que siempre se reincide en la tentativa de identificar la validez del derecho con su eficacia. Eficacia del derecho significa el que los hombres se comporten o no realmente de manera de evitar la sanción con que amenaza la norma jurídica, y el que la sanción sea o no realmente ejecutada en caso de que se llenen las condiciones de ejecución. Validez: se entiende la existencia específica de las normas. Decir que una norma es válida equivale a declarar su existencia o a reconocer que tiene fuerza. Obligatorio frente a aquel cuya conducta regula. 2.4. Norma y proposición jurídica, lenguaje prescriptivo y lenguaje descriptivo. Las normas jurídicas formuladas por los órganos legislativos son prescriptivas, las reglas del derecho que la ciencia jurídica establece son puramente descriptivas. El término de regla jurídica o regla de derecho se emplea en sentido descriptivo. Por lo tanto, una cosa son las normas jurídicas que son hechos conscientes de mandatos por los cuales las autoridades ordenan, permiten o facultan, pero no enseñan, y otra cosa son las reglas de derecho, que son juicios o afirmaciones descriptivas acerca de un objeto de conocimiento. La regla del derecho se construye a partir de la norma jurídica, abstrae de ella su aspecto lógico para enseñar cómo es el derecho, comprueba que la norma relaciona una consecuencia lógica con determinados supuestos hipotéticos, es una descripción libre de toda valoración, no implica aprobación alguna de lo que describe y puede ser calificada como verdadera o falsa. En cambio, la norma jurídica no es juicio o afirmación acerca de un objeto de conocimiento, sino un mandato por el cual el legislador no pretende enseñar sino ser obedecido, puede incluir valores y ya no es calificada como verdadera o falsa sino como válida o inválida. 3.
El ordenamiento jurídico, el derecho, como conjunto de normas jurídicas, instaura o procura un orden. Con ello quiere decirse que la presencia de lo jurídico implica la sistematización de conductas sociales, cuáles de estas deben adoptarse y cuáles omitirse. 3.1. Características de los órdenes jurídicos. El orden jurídico es el primero de los valores, de los bienes que la presencia del derecho asegura en la sociedad. El orden jurídico implica la existencia de un conjunto sistematizado y jerarquizado de normas, es decir, de prescripciones obligatorias y coercibles que deben ser observadas por los miembros de la sociedad. Delimita instancias y competencias, es decir, el ámbito concreto de lo que la autoridad debe hacer o debe abstenerse de hacer y con qué límites. Pertenencia e individualización de los órdenes jurídicos. Validez y existencia del derecho. La validez del derecho está determinada por su obligatoriedad, y su eficacia por la coacción. El derecho, si bien cumple la función originaria de garantizar intereses primigenios, también se ocupa de regular otros intereses individuales o colectivos que son considerados relevantes en función del momento y lugar históricos respectivos. La validez del derecho significa que sus mandatos y principios están dotados de obligatoriedad, la cual no puede estar dada por la coacción, pues esta solo asegura su eficacia. La validez luego entonces es propiciada por los valores que legitiman y justifican su observancia obligatoria. 3.4. Coherencia y plenitud de los órdenes jurídicos. Esta predica que los sistemas jurídicos cuentan siempre con una norma para resolver cualquier problema. Para Norberto Bobbio, la plenitud es una condición necesaria para aquellos ordenamientos en los cuales el juez debe juzgar todas las controversias que se presentan a su examen y debe juzgarlas con base en una norma perteneciente al sistema. El ordenamiento jurídico prevé todas las soluciones a los casos puestos a consideración de un juez, y el principio de plenitud hermética del ordenamiento jurídico, en cuanto a necesidad de dar solución a todos los casos. La plenitud de un ordenamiento jurídico, entendida como previsión de todas las soluciones a todos los casos, es una exigencia de la lógica, a fin de que un ordenamiento jurídico cumpla con su función original, debiendo dar respuesta a cualquier caso que se le plantee, sin poder regirlo, pues los particulares sabrían que, en ciertos casos, la autoridad no decidirá, disminuyendo así su fuerza y su credibilidad. 3.5. Las funciones del derecho. Fin último del derecho, consiste en satisfacer unas necesidades sociales de acuerdo con las exigencias de la justicia y de los demás valores jurídicos implicados por esta, tales como el reconocimiento y garantía de la dignidad personal del individuo humano, de su autonomía, de sus libertades básicas, de la promoción del bienestar general o bien común. Funciones del derecho o finalidades funcionales de lo jurídico. Tratan de averiguar cuáles son los tipos generales de necesidades humanas sociales que todo derecho intenta satisfacer, por el mero hecho de su existencia real, e independientemente de su mayor o menor justicia, y son certeza y seguridad. Al mismo tiempo, la función de cambio progresivo. El derecho es fabricado por los hombres sobre todo bajo el estímulo de una urgencia de certeza, saber a qué atenerse, y de seguridad, saber a que eso a lo cual puede uno atenerse tendrá forzosamente que ser cumplido. Esto es, que el hombre precisa no solo a qué atenerse, sobre lo que deba suceder, sino también saber que esto sucederá forzosamente, es decir, precisa de certeza sobre las relaciones sociales, pero además de la seguridad de que la regla será cumplida, de que estará poderosamente garantizada. A los hombres que elaboran el derecho positivo les importa la certeza y seguridad en lo que entienden como pautas de justicia, libertad y bienestar social. El deseo de seguridad coexiste con otros deseos como el anhelo de cambio, la aspiración de mejora y progreso. Por una parte, el derecho sirve a un propósito de certeza y seguridad. Por otra parte, sirve también a las necesidades suscitadas por el cambio social y por los deseos de mejora y de progreso. Resolución de los conflictos de intereses. Interés es la demanda o el deseo que los seres humanos tratan de satisfacer, bien individualmente, o bien a través de grupos y asociaciones.
Como quiera que la satisfacción de todos los intereses de todos y cada uno de los seres humanos no es posible, por eso hay competencia entre los hombres en cuanto a sus varios intereses concurrentes, dando origen muy a menudo a conflictos, y solo hay dos procedimientos para zanjar los conflictos de intereses, o bien la fuerza, triunfo de quien sea más fuerte, o bien una regulación objetiva, que derive de una autoridad imparcial y que sea impuesta a aquellas partes por un igual, la cual sea obedecida por los antagonistas. El derecho trata de resolver los conflictos de intereses de una manera práctica, eficaz y efectiva, de modo que la solución que le da a tales conflictos sea cumplida necesariamente forzosamente, y llegado el caso, impone soluciones de un modo inexorable, sin admitir la posibilidad de rebeldía. El derecho, para zanjar los conflictos de intereses, necesita de criterios valoradores adecuados y además de estar apoyado por el poder más fuerte de todos los poderes sociales, es decir, por el poder político, o sea por el Estado. C. La organización, la legitimación y la limitación del poder político. El derecho organiza la serie de órganos competentes que hablan y actúan en su nombre. El derecho positivo fundamentalmente válido y vigente apoyado tanto por el poder del Estado, y por otra parte, también el poder del Estado está organizado y urgido por el derecho. El derecho es uno de los integrantes más importantes del poder del Estado. El poder del Estado se apoya sobre una serie de hechos sociales, y es poder estatal porque es el resultado de los poderes sociales más fuertes. Pero a su vez el derecho da al poder del Estado su organización. El derecho no solo organiza el poder político sino que además lo legitima o intenta legitimarlo, en cuanto que lo organiza o se propone organizarlo según criterios de justicia, según valores de rango superior. La organización del poder político por medio del derecho representa una limitación de ese poder. 4. Fuentes del derecho. 4.1. Concepto es aquel lugar o causa de donde emana o depende la existencia de derecho. 4.2. Las fuentes en el ordenamiento mexicano se conoce a los procedimientos y actos de identificación o formalización validación de las normas jurídicas con el nombre de fuentes formales. Los elementos o factores que forman el contenido de las normas que se incorporan al sistema jurídico se denominan fuentes materiales o reales del derecho. A los documentos o textos derecho positivo no vigente que sirven de inspiración o antecedente para la formalización de derecho, se les denomina fuentes históricas. Son fuentes formales del derecho, todos aquellos procesos o actos establecidos en cada sistema jurídico, a través de los cuales se identifica y dota de juridicidad y validez a las normas jurídicas. Las fuentes formales se clasifican en directas e indirectas. Las directas son aquellas que producen normas jurídicas y las indirectas son las que coadyuvan en la elaboración de dichas normas por medio de su interpretación, orientación y estudio. Dentro de las fuentes formales directas se halla la legislación, costumbre, tratados internacionales y los actos jurídicos que generan normas jurídicas individualizadas. Dentro de las fuentes formales indirectas, se ubica a la jurisprudencia, los principios generales del derecho y a la doctrina. La legislación, sobre todo en los sistemas de derecho escrito, es la principal fuente formal de las fuentes jurídicas. El producto de la legislación es la ley, esto es la norma jurídica que con carácter general y obligatorio, resulta de un proceso específico de creación por parte del órgano o autoridad facultado para tal efecto. Al proceso de elaboración de las leyes y a la institución encargada del mismo se le denomina, respectivamente, proceso legislativo y la autoridad, poder u órgano legislativo. 5. Algunos conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. 5.1. El concepto de sanción. La sanción es la pena o el castigo con carácter coercitivo. Establece el sistema jurídico para el supuesto de que se incumpla con lo dispuesto por una norma. 5.2. El concepto de acto jurídico es una manifestación exterior de la voluntad bilateral u unilateral,
cuyo fin directo consiste en engendrar, con fundamento en una regla de derecho o una institución jurídica a cargo o en provecho de uno o varias personas, un Estado, es decir una situación jurídica permanente y general o por el contrario un efecto de derecho ilimitado relativo a la formación, modificación o extinción de una relación jurídica. 5.3. El concepto de responsabilidad en sentido jurídico. La responsabilidad significa deuda, obligación de reparar y por otro a consecuencia del delito, de una culpa o de otra causa legal, en sentido de la moral, es el cargo que resulta para uno, el posible hierro en cosa o asunto determinado. En ambos casos la idea es que la responsabilidad es la obligación jurídica o moral que recae sobre las cosas. 5.4. El concepto de deber jurídico es la conducta jurídica opuesta o correlativa, referida a un derecho subjetivo y consiste en el hacer, dar o omitir de alguien en relación con el derecho subjetivo de otro. Puede resumirse así: la norma jurídica da relevancia a la conducta por considerar a ese sujeto como jurídicamente capaz, facultándolo para hacer, no hacer o recibir respecto de otra persona sobre quien recae el deber correlativo, esto es que la primera está autorizada jurídicamente a hacer algo que otra deba tolerar, a omitir acciones respecto de otra, a recibir algo de parte de otra. Es el caso que la primera goza de un derecho subjetivo y la segunda de un deber jurídico. 5.5. El concepto de derecho subjetivo se designa con estas palabras a la derivada de la norma. Cuando nosotros decimos tengo derecho, estamos utilizando la palabra en su acepción subjetiva, como el conjunto de derechos que tiene un individuo frente a los demás o frente al Estado. La facultad atribuida por la norma de derecho objetivo a la persona o el sujeto. 5.6. Capacidad jurídica y competencia. Afirmar que conforme a la norma jurídica esa persona goza de personalidad en tal entendido se define como la actitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Se habla de capacidad de goce y ejercicio. Por la primera se entiende la actitud para adquirir un derecho o una obligación, lo cual no conlleva que esa persona pueda respectivamente ejercerla o cumplirla por sí misma. En cambio, la capacidad de ejercicio significa esto último, la actitud de la persona jurídica para ejercer y cumplir por sí misma sus derechos y obligaciones. Competencia se entiende como el ámbito, esfera o campo, dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus funciones o atribuciones. 5.7. El concepto de persona jurídica. Persona jurídica, Kelsen, es el hombre considerado como sujeto de derechos y obligaciones, si su conducta se encuentra regulada por la norma jurídica. Es todo ente capaz de tener facultades y deberes. Es todo ser naturalmente capaz de derechos y obligaciones. Las personas jurídicas se dividen en físicas, sujeto jurídico individual, al hombre, en cuanto tiene obligaciones y derechos; persona jurídica individual. Morales o personas jurídicas, asociaciones dotadas de personalidad, un sindicato, una sociedad mercantil, persona jurídica colectiva. Grupos de personas que se hayan unidos para cumplir un determinado fin y que, por tanto, pretenden del derecho el reconocimiento a una personalidad jurídica diferente a la que ellos mismos poseen considerados individualmente. Personalidad jurídica es la capacidad de una persona jurídica, reconocida por el derecho, para ser sujeto de imputación de las consecuencias del sistema normativo.